Pronostica y gana en doradobet.com. Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nuestro primer podcast. Un podcast dedicado al fútbol femenino ecuatoriano y también internacional. Esto se llama F+, así que es un placer estar con ustedes. Unas caritas ya conocidas, pero nos vamos a presentar aquí todo el elenco de Fútbol Femenino Más. Chicas, bienvenidas al podcast. Vamos a comenzar desde nuestra derecha con la señorita Ana Isabel Rodríguez. Y la otra señorita. La otra derecha. La otra derecha. La otra derecha. A mí no me gusta presentarme. Siempre comienzan con la que menos le gusta presentarse, pero bueno, mi nombre es... ¿O cómo me presento? Es que no sé cómo presentarme en realidad. Yo me llamo Belén Guinatoa. Mucho gusto a los que no me conocen y a los que sí, hola. En realidad, un gusto estar acá, nuestro primer podcast. Y la verdad nunca pensé hacer esto. Esperemos que sea el primero de muchos. Y nada, les invitamos a seguirnos, tanto en Fútbol Femenino Más, en nuestras redes sociales, y ahora también implementando esto que va a estar tanto en YouTube como también en Spotify. Así que invitados a seguirnos. Yo solo dije mi nombre, ahora voy a decir más cosas. Es que primero íbamos a comenzar con Belén, pero bueno, ahora sí. Bueno, yo dije mi nombre. La siguiente persona, a la izquierda de Belén y a mi derecha. Ya, o sea que no era mí. Bueno, No. mi nombre es Ana Isabel Rodríguez, un gusto compartir con ustedes, compañeros, empezar este 2023 con este podcast en donde vamos a saber mucho, queremos visibilizar el fútbol femenino y esta va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar este año para dar a conocer, ¿no?, todo lo que haga el fútbol femenino, no solo aquí en nuestro país, sino también a nivel internacional, así que todos sean bienvenidos. Gracias, Anita. Ella se aplaude. Es que eso lo dejamos a la producción, tranquila, eso es la jefe de la producción. Siguiente, la señorita de la izquierda, la que parece descolada, pero no tranquila. La que no brilla. El único que brilla es acá. Ya le vamos a contar por qué. ¿Cómo está mi querida Edison? A toda la gente, bueno, mi nombre es Gaby Landeta, de igual manera, ¿no? A los que no me conocen y a los que ya, pues bienvenidos también a este nuevo espacio que estamos inaugurando en este 2023. Para nosotros siempre un gusto poder tener nuevo contenido en cuanto al fútbol femenino más. Eso nos unió, eso nos mantiene acá, eso nos ha fortalecido y hoy estamos sacando mejores cosas, nuevos productos y con un apoyo también muy importante. Así que bienvenidos y esperemos disfruten también este primer podcast de muchos que se van a venir. Así que ya saben, desde ya suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Spotify. Mi nombre es Edison Baucar. La verdad que es un privilegio estar entre las chicas de fútbol femenino más que ya me han acogido, ya me les he colado. Te hemos adoptado. Me adoptaron. Sin avisarme. Sin avisarme, ya estaba adentro. Pero bueno, es un Bendito gusto. entre las mujeres ahora, ¿no? Porque, bueno, tenemos otro compañero, pero él aparece de vez en cuando. Está en Cuenca, para ni modo. Tocará llevar el podcast a Cuenca, ¿no? Bien, Yo no me disgusto si nos vamos allá. Pero sí, bueno. podemos irnos a Guayaquil. Quiere hacer la versión playera, Anita, ya desde No, ya. playera. Hay que recorrer, calorcito de Guayaquil recorrer nomás. todos los sectores. Hay que ser rincones recorrido. donde hay fútbol femenino. Hay que ser recorrido, nos dicen. Pero bueno, ya vamos a recorrer más el planeta futbolero porque hay muchas citas futbolísticas a lo largo de la temporada. Pero antes de hablar netamente de fútbol femenino, yo quería empezar conociéndoles un poco más a las compañeras, cómo se formó Fútbol Femenino Más, porque como les decía, yo soy un poco el adoptado recién. Entonces, Recién cumplió un año. Recién, de hecho, cumplí un año. Entonces, queremos... Nadie le felicitó. Nadie me felicitó. Pobre cosita fea. Me voy después. Gracias. Gracias, hasta ahí se acabó. No, pero bueno, vamos a conocer un poco también cómo se creó este medio de comunicación que también es referente en cuanto al fútbol femenino, cómo surgió la idea, cómo se conocieron las chicas, cómo me conocieron a mí. Todo eso lo vamos a tratar en este primer capítulo y no sé quién quiere comenzar. ¿Quién es la más antigua de fútbol femenino más? ¿Quién fue la que estuvo primero? Creo que ¿En comenzamos fútbol igual. femenino más? ¿O con No, el en fútbol femenino, no, en fútbol. A ver, primero con la historia con el fútbol femenino, ya, para que les conozcan la trayectoria también. De ahí sí, Ahí sí ¿quién vaya se para unió al allá. mío? Ahí sí.
A ver, bueno, no. Bueno, vengo haciendo una cobertura del fútbol femenino desde el 2013. Tuve la oportunidad de estar en los torneos de CONFA antes de que se realicen estos torneos de la Superliga Femenina y mucho más. Antes que todos estén, dice. Años atrás, en el 2005 también hubo un pequeño auge del fútbol femenino a nivel acá en Quito, y en Guayaquil. Dio mucha más fuerza acá en Quito, había un equipazo que tenía Aucas Femenino, recuerdo muy fuerte ese equipo, en el 2005, donde también se empezó ya esta iniciativa de hacer el fútbol femenino. Luego en el 2013 ya la CONFA logró concretar precisamente este torneo. Arrancamos con un torneo femenino con el apoyo del Ministerio del Deporte. En ese entonces era José Francisco Ceballos, el ministro del Deporte. Se hizo una bonita presentación de las jugadoras de cada uno de los equipos. Y ahí empezó esto del fútbol femenino y mi vinculación también con el fútbol femenino desde el 2013. Tuve la oportunidad de estar en todas estas partidos finales de estos torneos, en donde Rocafuerte fue campeón en los 2 primeros años, luego fue también Unión Española, el último campeón antes de que haya la Superliga Femenina. En el 2018 creo, 17, creo que le conocí a Belén, que ya empezó también a meter, no recuerdo el año exactamente. Ya comenzó a meterse. Empezó a meterse fuerte también ahí. ¿En dónde? Bueno, a meterse En donde fuerte. no le llamaban. ¿Saben en dónde nos metíamos, Belén? Nos fuimos la primera. No digo, pero más o menos una anécdota, ¿no? Verán que es en la un mesa podcast de fútbol femenino. En la mesa de control, ¿sí o no? Sí. Mesa de control. Eso nomás iba a decir yo, en la mesa de control. No recuerdo qué año ingresó Belén, pero desde ahí también hicimos buena amistad, hablábamos mucho de fútbol femenino. Ella tuvo la oportunidad, bueno, ella les va a contar ella también, ¿no? Pero acompañó a la selección femenina en la Copa América y ahí tuvimos un poquito más de contacto también porque me enviaba la información también desde Chile. Y ahí empezamos, ya con el 2019, donde arrancó la Superliga Femenina, me parece que ya empezaron ya a ingresar ustedes también. 2019, 20, 21, 22, se metieron también ustedes y ahí estamos con el fútbol femenino. Esperamos. Como le decimos un poquito más atrás, tuve la oportunidad de estar en la Copa América del 2010 también acá, que se jugó acá en nuestro país, en la del 2014, Copa América Femenina que se jugó acá, y en la clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol al Mundial. Así que... Y esa fue la tesis de Anita Isabel Rodríguez. Ahí estamos. Eso fue... Es que usted preguntó reseña. eso, entonces ya estamos... No, sí, eso que le corté y eso que... Larga trayectoria. Le corté poquito, ¿no? Porque si estamos hablando Fueron de más 2005, imagínense. bastantes años. Fueron más de... Sí, Bueno, y en fútbol femenino más hace un año igual. Claro. Yo... Hace un año, o sea, soy yo. En 2 abril, años, marzo, porque empezamos... 2 años. Sí, creo. Sí, empezamos, sí. ¿Fue 2 antes años. de la pandemia o durante la Durante la pandemia? pandemia. Me parece No, que fue antes. Durante la un pandemia. poquito. Antes creo que fue un poquito antes. No, porque recién vamos a estar 2 años. La No pandemia recuerdo, ya fue ¿no? hace. Sí, Yo entonces, las 2 años. fechas son pandemia. terribles, así que a mí no me creo. Sí, 2 años que estoy Vamos a integrando cumplir 2 años en este año. fútbol femenino más y bueno, también en otros medios que hemos estado haciendo la cobertura del fútbol femenino, así que aquí seguiremos. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Yo no recuerdo en realidad qué año comencé a seguir el fútbol femenino yo Yo ya estaba dentro cuando me di cuenta. Sí. Estaba, ya se metió. A ver, Yo cuando me di cuenta estaba en una mesa de control con la... con la Anita. Lo que yo recuerdo es que, bueno, yo seguía el fútbol femenino, me gustó desde que vi un mundial femenino. Y por eso yo sigo, y aquí los que me conocen, tanto Gaby, Edison, Anita, saben que a mí Brasil me encanta, Brasil. Yo apoyo, si no es Ecuador, yo siempre voy a Brasil. Y es porque yo vi ese mundial y le vi a Brasil, le vi a Marta, y desde ahí me comenzó a gustar el fútbol femenino. Entonces ya creo que a partir del 2015, ya cuando entré a trabajar en un medio, y comencé ahí sí a seguir el fútbol femenino como tal, o a cubrir el fútbol femenino. Antes, Anita, me acuerdo, mencionaba la Copa América que se realizó acá. Yo fui como público, yo iba de hincha, yo no iba a cubrir, iba de daba hincha. medio pasaje porque era niña. Yo iba a cubrir... Por el corte, por la edad. yo iba a ver el fútbol y de hecho me acuerdo que me tomé fotos ahí sí con varias jugadoras. Ahora también me tomo, ¿no? Pero Pero no las publico. Pero ahora ya soy periodista. Pero no las publico. Sí, saben que yo nunca publico fotos, así que... Pero sí tengo fotos, tengo con Marta. Pero síganme en la Instagram. foto que más adoro. Que es la foto que más adoro. Pero bueno, ¿Cuántos likes para que publique la foto? Marta. ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes para que comience a subir fotos?
A ver, no. Aquí va a aparecer la foto con Marta para que ustedes lo vean. Aquí va a aparecer la foto con Marta para que ustedes vean que no es mentira lo que se está diciendo Belén. Y creo que en realidad desde el 2015, 2016 más o menos que comencé ya en los medios, ya comencé a cubrir el fútbol femenino, le conocí a Anita y de ahí me fue, como siempre decimos, ¿no? Enamorando, y aquí estamos de largo, ¿no? Y esperamos estar mucho tiempo también cubriendo el fútbol femenino. Y nada, este como decía, es uno de los proyectos que empezamos, que queremos realizar para ustedes, para el desarrollo del fútbol femenino, y esperemos continuar y que ustedes nos apoyen sobre todo. Pero ¿cómo fue esa conexión con Anita? O sea, ¿cómo ¿cómo la dijeron? conocieron? ¿Cómo la Ya nos llevamos, ya se abrazamos, ya salimos. Un día solo estábamos juntos en el bus. No, yo sí recuerdo, Yo no recuerdo, la era verdad. una rueda de prensa que iba a haber en ese entonces de ñañas cuando iba a hacer base en Pujilí, no es en Pujilí, En Salcedo. en Salcedo, sí, en Salcedo, ¿era? No, bueno. Es que Niños pasó por acuerdo. algunos lugares. Sí, pasó por algunos lugares e hizo algunos convenios y todo. Y Belén me parece que estaba encargada de eso, entonces me llamó y me dijo, Anita, ¿vas a ir? Y ahí empezamos ya, luego a comunicarnos. No fui, por cierto, esa rueda de prensa. Algo Le dije pasó. que sí, pero no fui. Sí, algo pasó y no fui, entonces... Yo no fui la primera que le escribió, dice. Ahí se están Ella peleando, me yo no escribió. escribí. Yo no recuerdo. Ella me ella llamó me que buscó. vaya. No, lo que pasa es que era otra persona la encargada, ¿no es cierto? Era Sí. otro señor y le habían pedido que Belén confirme, entonces... Entonces no le creíste a Belén. No, Entonces, no, ella algo me tuve. estaba engañando, ¿no? Algo tuve que hacer y por eso no fui. Creo que sí era Salcedo, estoy O sea, perdida de esa yo ciudad. no recuerdo muy bien, pero o Era sea, Pujilí, no me acuerdo cuál era. sí. Pero era por esa provincia Mejía. de Cotopaxi. También puede ser Machachi, ¿no era Machachi? Macha- No era No, Machachi. No, pero eso ya. No era Machachi. Entonces ahí fue que empezamos y luego ya a las coberturas antes íbamos Belén y yo y Teleamazonas. Sí. Como Literal, ahora. literal, Belén y yo y Teleamazonas. O sea, el camarógrafo de Teleamazonas incluso. Y por eso nos llevamos hasta Era ahora. La Patito cámara. López, la cámara, era Patito López o Luchito Arias, o sea, Luchito Arias. eran los dos que iban, entonces muchas veces nos daban aventones y así, entonces... Incluso bueno, antes jugaba en la casa de la selección, ¿no? En la cancha sintética arriba. Entonces, como eran a veces los partidos seguidos o era en la noche, me acuerdo, mi papá siempre me lleva, los que me conocen siempre, mi papá es... Los que no se han subido al Lleva a carro. todos lados. Sí, mi papá, a mí no me gusta manejar, Like por entonces me maneja mi papá. Like si quieren que maneje Belén. Y don Daniel, de hecho, es hincha del fútbol femenino porque nos ha acompañado. Entonces mi papá me acuerdo que siempre llevaba, siempre llevaba ya termo de café y brindaba a todos con Juancito así. Pero en realidad... A dólar el café, a dólar. Y sacábamos para la Es que gasolina. era para los cuatro. Para la digo, gasolina. No, para los cuatro. Para la gasolina. La Anita cuando también iba y para mi persona, ¿no? Y para mi papá obviamente y mi mamá también a veces cuando iba. Entonces siempre tomábamos los cafés los cuatro porque hacía un frío ya cuando lloviera el frío. Claro. Entonces en realidad ha sido bonito esa historia del fútbol femenino para nosotros, ¿no? Y lo que yo le decía, o sea, es verdad, nosotros veíamos de la mesa de control. De la mesa de control veíamos los partidos. Veíamos así, o Es le que decíamos no había quien haga el control. O le decía, no, incluso a mí una vez me pasó eso, de que el señor dijo, me voy al baño, deme viendo. Y yo, claro. Y hubo como 2 tarjetas amarillas. Yo digo, vea, no estas 2 tarjetas amarillas. A ver, la señorita de ahí, venga a dar pitando. No tanto así, no, pero los árbitros nos dejaban estar ahí, o sea, en verdad, Sí, podíamos sí. estar ahí. Por eso veíamos cosas y oíamos cosas. Ay, a Que ver, no- que Cosas que No, Exacto, exacto. en el exclusivo van a ver, ¿no? Exacto, entonces... para los que estén suscritos se van a enterar. ¿Cuántos? Y no era solo en ese estadio, había el estadio de Sangolquique, donde también se jugaba, había el estadio de allá, ¿te acuerdas del de Cumbayá? Incluso- el incluso Reynoso, que yo también recuerdo- podíamos ver eso. Yo También se recuerdo veía que eso. mi primera cobertura, o sea, bueno, no cobertura, sino transmisión de un partido fue en la casa de la selección, no, en la casa de la selección, pero abajo, o sea, donde entrenan las jugadoras en esa cancha, y pegó una tremenda lluvia, cosa que nosotros estábamos transmitiendo en el borde, ¿no? Porque ahí no hay... Claro, no hay En ese entonces no había, en lo que ahí está arribita, y ahora ahí en la casa de la selección hay una parte Una donde... caseta. Una caseta, antes no había eso. Entonces yo me acuerdo que pegó una granizada inclusive.
y las bancas se iban en la lluvia. Entonces nosotros intentábamos, yo sí me acuerdo, y justo fue, no sé si fue, bueno, estaba Jacinto Bonilla y Andrés Villamarín, que todo el mundo le conoce como el Pichón. Los tres nos fuimos de esa cobertura. Es mi primera transmisión de fútbol femenino. Yo recuerdo muy bien eso porque llovió. ¿Mandé? ¿Partido? No recuerdo. ¿Qué alineación? Pero no me acuerdo con quién. No me acuerdo con quién. ¿Quién hizo el gol? No me acuerdo con quién era. Pero era el Quito FC que jugaba. Y esa fue mi primera transmisión de un partido de fútbol femenino. Y recuerdo porque llovió y eso te digo. O sea, las cosas se iban así en el agua. Por eso me acuerdo. Espérenme que se fue. Se me fue mi cuaderno. La alineación. Se fue la alineación. Y ya pasó. Sí. Ustedes mismos que cuando se nos vuelan las hojas. Claro, es que eran los torneos antes eran como más zonales, entonces eran solo equipos de Quito y luego se jugaba con los equipos de las otras provincias, entonces era mucho más acá. Había ese estadio, ¿cuál más estadio? Eran todos los procesos. Creo que esos. Los tres, ¿no? Y bueno, Pero más en la aquí casa de era selección. el colegio Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, Sí. ajá. Ajá. Sí. Ah, sí, lo recuerdo muy bien. Así ha sido. Así empezamos. Así es. Ahora usted. Y bueno, esa fue la primera parte. Ahora viene la segunda. No, vamos con Gaby también. Ustedes. Porque ella es también intermedia, digamos. Yo te digo, sí, bueno, después les preguntamos, ¿no? Sí. ¿Dónde estuvieron cuando Ecuador clasificó al Mundial? Luego va a hacer esa pregunta. Porque yo Ustedes siempre también. veo eso, ¿no? Siempre veo eso y que Contesten preguntan en los comentarios. A los que estuviste haciendo un 7 de noviembre del 2001 cuando Ecuador clasificó al Mundial, y mucha gente tiene sus historias. Ahora vamos nosotros también a preguntarles a ustedes, compañeros, ¿qué hicieron Sí me acuerdo. El 2 de cuando diciembre. clasificó el 2 de diciembre del 2000? 2000. Ah, ya. Sí, ya sabía. Vamos a ver. Vamos con Gaby primero, que nos cuente Que termine de también contar. su relación, su amor por el fútbol femenino. A ver, mi amor es incondicional como en todo. ¿no? Como Bueno, a todos. Como a todos ustedes. Nuestros amigos, oyentes, Como en televidentes. todo, como en todo. Bueno, yo me empiezo a relacionar con el fútbol femenino por allá 2017-2018, más o menos. Porque recuerdo mucho que estaba yo en una radio online. Estaba en una radio online y tenía un espacio pues que prácticamente lo dirigía, ¿no? Entonces trataba de buscar justamente novedades deportivas y darle un poquito más lo que falta mucho en los medios tradicionales, apertura a otros deportes y el fútbol femenino. Porque en un curso que me formé empecé también a seguir un poquito lo que era el equipo de Liga de Quito, lo que ahora es Guerreras Albas, y se cubría un poco. Y ya te queda un poquito el bichito y el interés. Entonces, como que hay fútbol femenino, puedes buscar. Entonces, yo me acuerdo que por ahí empecé porque me acuerdo muy claro de que hablábamos de una final que se iba a jugar justamente entre Ñañas y Unión Española. Entonces, me parece que es polémica 2017-2018, ¿no? Entonces, es desde ahí que empieza, como dicen, el bichito. Y yo nunca me voy a olvidar de una frase de alguien que muchos odian, otros quieren, otros les da igual. Muchos. Pero yo me quedo con eso. Yo siempre, desde la primera vez que escuché, dije, bueno, este va a ser mi lema cuando me pregunten por qué el fútbol femenino. De Emily Lima, de la señora. Ah, yo pensé que era alguien más que odiaba. Yo también pensé que era de alguien más. Pero Emily Lima vio la temporada No pasada. le arregló porque dice, yo pensé que era otra que odiaba. Profe, sí está viendo. yo no dije nada. No, profe, sí está viendo, no le odiamos. En No. realidad, no le odia. Yo no dije nombres. Bueno, la cuestión es que una vez en conferencia de prensa Emily Lima dijo, el fútbol femenino es como ese dulce que no te atreves a probar, que está ahí, quieres probarle pero no te atreves, pero una vez que lo pruebas se vuelve adictivo y no lo quieres Ella soltar. dijo. O sea, usted dice eso Sí, y ella dijo. yo me lo imagino diciendo otra cosa, no sé por qué. Yo no sé, Anita. A mí me lo dijo esa frase Hilaris Villazán. Entonces La yo la profe tenía dijo, con sí. ella, no La sé. profe lo dijo en una- Lo dijo eso cuando vino la primera vez y hubo atención. Yo me acuerdo porque hubo una atención a medios. Y En la casa de la en selección. la casa de la ya fue. selección y era una entrevista individual con la profe. Ujú. Y eso Lo dijo, y yo también lo tengo muy claro y dije, bueno, y es que es verdad, en realidad, disculpen a Anita y sus lapsos que tiene, no sabemos de qué, pero como decía, en realidad es así, a mí me pasó tal cual, entonces empezó, como digo, desde ese 2017, se entró ese bichito y te queda el interés. Después se me va abriendo el camino para otros medios, llego a Radio Positiva en frecuencia AM, y de igual forma era yo la única mujer. Entonces, al tener la apertura de poder hacer un poco más,
Peleé mucho para poder transmitir. Justo yo llego a Radio Positiva y empieza la primera edición de la Superliga Femenina. Entonces dije, bueno, acá es el momento y pelear por dar espacio. Me daban ya un cierto tiempo, un cierto espacio. Yo pedía transmisiones, era bastante complicado, frecuencia M, poco personal. El tema de la adquirir derechos y demás, situaciones económicas que se dan también en este aspecto, complicado. Pero peleé. ¿Cobraría el derecho? O sea, me refiero al hecho de la capacidad económica de la radio. Traslados. Exacto. Yo pensé Entonces- que yo decía, yo siempre hice gratis. Llego endeudado. Tomando en cuenta que en un 2019 no hay transmisión, ¿no? Exacto, y no todavía podías, no había o sea, transmisiones. por ninguna forma Hasta ahora. hacerlo desde la radio o desde la cabina. una Exacto, transmisión. entonces tenías que acudir. Hasta ahora. Entonces tenías que acudir al escenario deportivo y era más complicado. Pero peleé tanto, llegó a ser buena también la relación con la gente ahí, los jefes y demás, y que dijeron, bueno, ya, no molestes más, vamos a la final. Entonces transmití la primera final de Ñañas Cuenca, que se jugó en la Casa de la Selección, lo logramos transmitir. Debuté en comentarios, nerviosa a más no poder, pero me dijeron, ya, ¿tanto quieres el fútbol femenino? Vas y comentas, está bien, lo que sea, pero lo transmitamos. Entonces empezó ahí a darle más espacio, seguí toda la Superliga desde el 2019, desde la Pero solo transmitiste supervisión. la final de ida. Sí, La de vuelta, solo la no. final de ida. La de vuelta, claro, también la pudimos hacer con Radio Positiva y bueno, Ahí sí transmití. Ajá. Después llega la pandemia, pero ya estábamos dentro de lo que es el fútbol femenino y creamos un medio digital. Creé un medio digital con otra amiga y dije, bueno, también vamos a darle acá el espacio al fútbol femenino. Hice un día especial y obviamente me encargué yo de dar ese espacio al fútbol femenino. Dije, pero necesito gente que sepa de fútbol femenino, porque estar con gente que hable una cosa, pero que no conozca es diferente. Entonces me acordé que alguna vez le vi a la Belencita y conversamos en algún momento Nadie se acuerda cómo se conocieron. O sea, nadie dice, yo le llegué y le saludé y desde ahí les hacíamos. A ver, de la Anita sí me acuerdo porque yo estaba en un partido justamente previo a esta final del 2019, porque era antes de la pandemia, en un partido en Independiente del Valle. Me parece que fase de semifinales, algo así. Confirme. Entonces, no se acuerda, la Anita no se acuerda, ya le vi la cara. No, yo me acuerdo que un día me acerqué y le dije que necesitaba sus datos para invitarle a una rueda de prensa. Exacto, fue justo. El interés. O sea, eso es el interés lo que nos une. Ahí fue. Y fue justamente en el Estadio Independiente del Valle, yo me acuerdo clarito, porque la Anita me Un veía. tip para la me veía, gente, yo un sí. tip para la gente. Si no le conoce, va y dice, oye, necesito tus datos para... Rueda de prensa. Rueda de Ya, prensa. ¿para qué usan? No sé, pero le dicen rueda de prensa y ya. Oye, necesito tu cuenta bancaria y tu clave, por favor. Ah, también. Entonces, Si yo son me tímidos, acuerdo. si son tímidos. Claro, pues es que no quieren soltar nomás. Pero bueno, la cuestión es que ahí la Anita le conocí y con la... ¿Y si fuiste a la rueda de prensa o no? Nunca me invitó a la rueda de prensa. Nunca fue a mis ruedas de prensa, excepto una, dos. Que me acuerdo de ahí nunca más. La una le invita a la otra para que vaya a la rueda de prensa. Hace preguntas Y no que va. no vienen al caso. Es que aquí nos van a conocer al 100%. Entonces, ahí le conocí a la Anita. A la Belén igual, te digo, en partidos, que le veía igual en ruedas de prensa, coincidíamos y nada, o sea, yo veía que la Belén sabía mucho, pero era, toca darle, hasta leí, ¿Toca darle qué? Belén publica, Belén. Ella escribe. publica en sus memorias. Está escribiendo un libro, entonces ahí está anotando. Publica en nuestro chat, ¿sí? Pero bueno, entonces dije, voy a intentar, ¿no? Lo del Porque profe de- Usme salió de Belencita. Belencita. Lo del profe. Bueno. No lo quería soltar, pero nosotros le insistimos. Ajá, tanto hacer. Entonces, Y ahora es nuestro entrenador. es así. Y fueron nosotros el primer medio que dijo eso. Ajá. Entonces, así como esa noticia, un montón de cosas más. Se ha guardado. Sacó lo de Emily Lima también. Ajá. Sacó lo de Emily Lima que también. En el chat, pero. No, a nivel de. Claro, Twitter. luego sí. Entonces yo le dije, como nos seguíamos ya mutuamente en Instagram, dije, bueno, voy a escribirle, a ver, no pierdo nada. Le voy a dar un. Me gusta su historia. Y así, porque a la final no es que nos llevábamos ni nada, saludábamos, sabíamos que seguía, pero yo le seguía mucho y veía mucho en Twitter que hacía. Entonces, Que idas dije, otra vez es- tan mal. Es una contratación para romper todos los esquemas, tenerle a la Belencita en un programa. Entonces dijo que sí.
Para esto yo antes ya había conformado el grupo con Steffi, que también va a ser parte de este equipo para el 2023, y de Juan Diego, que también viene desde atrás en el medio digital que hice. El que siempre invita a Cuy y nunca paga. Exacto. Y algún día haremos este podcast desde Cuenca comiendo cuy. Entonces, ahí fue que le contacté a Belén. Empezamos a hacer, me parece que no fue mucho lo que hicimos en Paraíso Deportivo, se llamaba el medio digital. Hasta que llegan a contactarnos Leandro Maldonado. Es el dueño de esta idea. No. El dueño de estos. No del podcast, del fútbol femenino más. Ajá. Entonces, fútbol femenino más tiene historia desde el 2017. Empezó como tal cual, un medio digital que posteaba información, difundía datos y demás, pero no tenía presencia como imagen como tal, que ya la necesitas en la actualidad. Entonces, algo bien nosotros. Sí, es que, bueno, Leandro no es periodista, no tiene nada de relación con los no medios, diga que ¿no? es. En realidad, él nos comentó que alguna vez él comenzó a hacer esto, ¿no? Porque le gusta el fútbol femenino, él quería desarrollar también, o que se desarrolle el fútbol femenino, y por eso comenzó con esto. Y de hecho lo hizo muy bien, ¿no? Hasta que nosotros también llegamos. Hasta que nosotros llegamos. Y bueno, estamos tratando de levantar. Y continuamos. Y el medio cerró. No, y este es un podcast de despedida. Por eso estamos haciendo esto. No, en realidad Leandro nos dijo que, bueno, vio en nosotros que nosotros, bueno, somos periodistas en realidad y tenemos como que ese gusto por el fútbol. Pero era, o sea, me escribió, ¿no? Y yo dije, bueno, o sea, sí me interesa, pero le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un equipo, ya trabajo con un equipo. Y cuando le escribió a la Belén me dice que también le había escrito a ella. Entonces fue como que ya, de una, le entramos. Y así fue que empezamos a formar el programa. Primero, ¿no? Sí, en primera instancia, a hacer un programa que nos daba todas las facilidades. De igual manera, eso es lo que agradecemos mucho de Leandro, que siempre estuvo ahí pendiente y dándonos todas las facilidades en un inicio. Entonces, empezamos a hacer el programa que se denomina hasta ahora, ¿no? Zona 14. Nos costó mucho encontrar el nombre, pero Zona 14 justamente arrancamos con ¿Por qué Belén. Zona 14? Porque dentro Pero Anita tiene hasta la juego, cuña de Zona 14, por eso le digo, ¿por qué hace la cuña? Es que y también ahí entró Anita, porque yo ya le había, cuento. porque la Anita entra también a Paraíso Deportivo en la transmisión de la final de la Superliga Sí, Femenina, o sea, Ñañas Anita Nacional. no era 2020. Ñañas parte Nacional. del grupo como tal, pero Porque no después hacía los programas, se porque metió. no hacía los porque programas. nunca tenía internet, porque se le corta. Pero bueno, Hasta. por eso le trajimos acá para que no te... Si no se cortaba en mi casa en internet, no llegas Entonces, ahí. ahí se suma también Anita, ya en la gran final del 2020, Ñañas Nacional. Pandemia, ¿no? Ajá, Estamos en pandemia. Entonces, como ya se suma, dijimos, bueno, entonces también viene a ser parte del programa de Zona 14. Entonces, pues ahí conformamos el grupo, que es sólido, ha sido en un inicio las tres, y después llega este personaje. Le toca su turno. Cuente, Ya no había más, digo, dale. Pobre cosita fea. ¿Cómo? Dijimos, no, este man no es, no, sí. ¿Qué será ese man que llega Necesitamos todos? un más. Necesitamos Somos un hombre. Y nos tocó conformar con él. Era lo que había, ¿no? No, y es que aparte, dentro del tema de Zona 14, bueno, meto el tema de Paraíso Deportivo porque fue la base también que se unió al tema del programa en fútbol femenino más, porque es gente que también aportó, que fue parte, como lo es Steffi, que como dijimos también va a ser parte de este proyecto de este 2023, Juan Diego, que veremos también el momento que podamos compartir un podcast u otro de los materiales que vamos a realizar. Y mención especial también a lo que en algún momento hizo, quizá ustedes no lo llegaron a conocer, pero también nos ayudó relatando partidos de la Superliga Femenina, Ligner Mendoza en Manta, y también Brian Guayasamín. Entonces fueron también puntuales importantes que nos ayudaban con el tema del relato, hasta que llegó el estrella, el que brilla con luz propia y se robó todos los aplausos. Tome la decisión correcta. A ver, si cuéntanos eso. Le voy a contar que también Gaby ya me iba conociendo antes por estos temas del relato. Me quiso llevar a su otro medio, pero yo me hice el difícil. Es difícil. Necesité cobrar más. Yo cobro. Yo dije, yo cobro, nada. Mi historia con el periodismo, yo soy un poco más joven.
un poquito más joven. Entonces yo... Los hijos ¿Qué nos habrá querido decir? No, es que yo no les voy a tener todo el currículum tan grande que tienen. Pero yo comienzo a hacer periodismo, transitando la universidad, justo veo un casting que iba a hacer una radio online, una radio que hasta ahora sigo. Entonces me entra este bichito del periodismo y como lo decía Gaby, creo que ya teníamos con esta sensación de que se podía abarcar muchos más deportes que solamente el fútbol, que está bien, los que se dedican se los respeta, pero yo la verdad no me siento cómodo solo hablando de algo en específico, por eso también hablo de muchos otros deportes y hay otros que me gustan demasiado. Entonces, a partir del 2019 comienzo con EQ Radio 593, la cabina deportiva, comienzo a hacer programas de radio, comienzo también a relatar, que eso es importante. Y recuerdo mucho el primer programa, que fue un 6 de septiembre del 2019, porque justo ya se estaba dando la primera final de la Superliga Femenina entre Ñañas y el Cuenca. Y entonces, de entre las primeras noticias que saqué, justo me apareció esta de que se va a dar la final de la Superliga Femenina, que se está alistando Ñañas. Entonces yo comencé a investigar y recuerdo muy bien que daba el resultado de la primera final, y así iba empapándome un poquito del fútbol. Se acabó ya la temporada, entonces de ahí no volví a saber un poco más hasta el 2020. Hasta el 2020, que fue ya un año que yo ya me incliné un poco más al fútbol femenino. Comencé a ir a ruedas de prensa. Obviamente ya había el tema de la pandemia, no se podía hacer mucho. Incluso recuerdo que ya estábamos preparando con otro gran amigo, Elvis Carrillo, que íbamos a hacer este tema de relatar, de tratar de cubrir los partidos del fútbol femenino, porque él también captó esta onda de buscar más deportes. Y justo como cayó la pandemia, se suspendió el campeonato, no se iba a realizar, de hecho, en la temporada 2020. Y la presión que metieron los medios de comunicación fue muy buena, porque solo el fútbol femenino, solo el masculino iba a comenzar entre muchos protocolos, pero al femenino no lo iban a dar esos mismos protocolos. Entonces ya comenzamos a incursionar, o ya comencé a incursionar mucho en el fútbol femenino. Yo la verdad soy muy tímido para la gente que me conoce, entonces yo cuando voy a ruedas de prensa sí saludo. Qué tímido. Pero cuando ya me conocen, ya ven, ahí ya entro en confianza, Pero si hablamos de timidez, yo soy la... Claro, o sea, ese nivel ya es diferente. Entonces, Belén ni siquiera publicaba en su Instagram, o sea, desde ahí ya ven que... y justo yo eso lo hablaba con alguien la otra vez, tema de extrovertido, introvertido, y hay un término medio dentro de eso, ¿no? Y por ejemplo, esta persona me decía, pero yo no te veo que eres introvertida. Y yo decía, porque, por ejemplo, en mi vida, y con los que más me llevo, saben que yo en realidad, yo no soy así como soy cuando entrevisto, por ejemplo. Entonces me decía, o sea, porque cuando entrevistas y eso, y yo no te veo que eres introvertida. Entonces me decía, hay un punto medio, y no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el término, pero hay ese punto medio dentro del extrovertido y el introvertido. Entonces yo le decía, por ejemplo, yo cuando entrevisto no soy... el medianito. Ajá, no soy introvertida, pero en mi vida yo soy muy introvertida. A mí no me... Es que también creo que... O sea... es que creo que también divides esa parte, la profesional con la personal, porque yo también te digo, personal soy tímido. Ni pero bueno ni malo, sino todo lo contrario. No, en lo personal yo soy tímido, pero cuando me toca preguntar a mí no se que eres tímido. Es que yo digo con confianza. O sea, solo tú sentiste ser tímido. No sé en qué aspecto. Pero tampoco nunca he visto tímido. Pero por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que yo soy muy tímida. O sea, a mí me da vergüenza, a mí me da pena muchas cosas. Que no sé si va por la timidez, o sea, no sé por dónde va. Pero solo hay que hacerle así. Ajá. Y se arregla. Sí, se arregla. Publica. Entonces, justo hablaba de eso, ¿no? Y hay ese término medio que ahora mismo no me acuerdo. Eres un término medio entre introvertida y... Belén la término medio. Por ejemplo, cuando yo entrevisto, cuando yo trabajo, digamos, no lo soy. Pero en el momento de mi vida, aparte, en general, sí lo soy. Bueno. O sea, ponte, para conocer a alguien nuevo, eres tímido. Uh-huh. Pero para entrevistar a una jugadora nueva no eres tímido. Ajá. A mí me pasa. Algo a mí. sí. Para conocer a alguien,
Soy tímido. O sea, por ejemplo, y justamente esa persona me decía, o sea, cuando yo te conocí, tú fuiste y no me... Y... Me enamoraste. Tampoco. Hablaste, dijiste cosas. Pero Y bueno, eso en cuanto a la timidez de un periodista. y en No, cuanto y- a lo que usted iba en su trayectoria. En de mi tímido. trayectoria de tímido. Y bueno, en esta temporada que les decía, la temporada 2020, ya poco a poco el medio se estaba dando a conocer. A mí me faltaba que conozcan también mi nombre o que me relacionen con la página. También hubo momentos que me llenaron de satisfacción porque ya Maita Vázquez conocía sobre la página, tenía algunas palabras hacia ella, también Fernanda Vázquez ya conocían un poco de la cabina deportiva, algo que a mí me llenó y dije, el trabajo que veníamos haciendo con todos de la cabina está dando frutos. Y justo una anécdota, algo particular, que como decía, todos comenzamos a conocer con Anita. Anita también formaba parte del grupo de universidad donde yo estaba, porque yo estudiaba en línea. Y justo una vez teníamos un trabajo en grupo y ahí ella puso que no puedo participar, profe, porque estoy cubriendo un partido. Algo así puso en el chat del grupo. Haciéndose la importante. Ajá, y yo dije, qué chévere, porque en los años que llevaba en la universidad nadie se inclinaba al periodismo deportivo de todos los compañeros que tenía, todos eran para, no sé, relacionista público y todas las otras ramas de la comunicación. Entonces ahí le comencé a escribir a Anita, pero recuerdo que fue más en un partido de la selección ecuatoriana que justo el primer partido que se jugó en Independiente del Valle, en el estadio de Independiente del Valle, justo ahí ella llegó con Carlos Minango, si no me equivoco, también llegó Belén, pero yo ya con Anita ya más o menos nos ubicábamos, entonces saludé con Anita, de ahí le conocí a Belén. A Gaby, como ya decía, ella me trató de llevar al promedio, entonces ya sí le ubicaba un Es que poquito yo a más. Levi le ubiqué, perdón que te interrumpa porque me acordé, porque decía, ¿cómo fue que lo quería? ¿Por qué dice que yo le he buscado? Nunca lo busqué. No, me acuerdo que yo sigo en las redes, bueno, seguimos a los deportistas y todo eso, entonces justo un día hace un live Chicaiza, pero desde la cuenta de su esposa, Hermosas del apellido, se me acaba de ir el nombre, pero ella maneja la cuenta, entonces hacen un live los dos. Y no sé por qué, pero la temática, justo llegué a la temática en que estaban, podían unirse a este live relatando un gol de Chicaiza, o sea, imaginando un gol y todo eso. Y justo le tocó a Levi, justo cuando me uní le tocó a Levi. Y entonces me gustó mucho, o sea, yo le escuché y dije, pero no le conocía. Entonces le stalkeé. Voy a stalkear. Y desde ahí, y después, por A o B circunstancia, en alguna red otra vez lo volví a ver, y entonces dije, Otra vez otra vez intenso. Entonces fue así que yo también empecé a saber de Lady, o sea, por su timidez en redes sociales le conocí. Dice que es tímido. No, Yo no habría podido unirme a un live donde había full gente porque él tiene muchas seguidoras, esta chica, y estaba Chicaiza en este live, entonces estaban todos ahí. ¿Cuál Chicaiza? Andrés Andrés Chicaiza. Chicaiza. Andrés Chicaiza. Andrés Chicaiza. Pensé que sí dije el nombre. Andrés Chicaiza. Entonces, y justo Andrés estaba en su auge también, pues porque quedó como en ese año como el mejor jugador de campeón No, del justo salió de liga. bueno. Ajá, justo salió de liga. En pandemia Ajá. era. Justo En en pandemia era. Entonces, esa timidez, yo no hubiese podido unirme. Es que ya le digo, con tanta gente. una cosa es lo personal y otra lo profesional. Y por ejemplo, ahí, solo para hacer cortita la anécdota y complementar lo de Gaby, justo iba a eso. Porque la temática era relatar un gol de Andrés Chicaiza y uniendo su club, el club Otavalo, si no mal recuerdo, que era donde él inició, y ponerlo en cualquier panorama. Entonces, un primo mío que es súper fanático de Andrés me dijo, mira, a mí como me conocen en mi casa como Chino, me dice, mira Chino, está haciendo Andrés Chicaiza esto y te puedes ganar la camiseta, participa porque tú estás en esto, sabes relatar. Y yo estaba, sí o no, sí o no, sí o no, y me metí en la transmisión. Y yo tengo esta frase de chulla vida, entonces yo creo que eso te abre muchas puertas y muchas cosas buenas en mi vida han pasado cuando digo eso. Y dije, bueno, voy a hacer. Le mandé la solicitud para conectarse en el live y me acuerdo mucho el gol porque relaté una final de Libertadores, o en el escenario de una final de Libertadores,
y que Andrés Chicaiza metía un gol de chilena. Entonces yo en ese tiempo recién estaba dando ya tenía algunos partidos, pero todavía me faltaba mucho y esa vez... Pero tenía ya le yo tengo olfato periodista. Yo soy cazatalento. No, y ahí, bueno, Gaby me ha conocido y también mucha gente en la transmisión me decía que chévere, como relató, me gustó mucho. Y yo dije, para esto nací, para esto, por ahí tengo que irme. No, le voy a contar una infidencia. Ganó un chiquito porque justo Andrés me dijo que, bueno, la esposa también me dijo. No, Andrés me mandó un audio. Andrés Chicaiza me dijo, ¿sabes qué, Edison? Nos gustó mucho tu relato, fuiste el mejor, pero la gente eligió al chiquito, ya sabes, la ternura de él y todo eso, pero te vamos a dar la camiseta a ti también. Nunca me llegó la camiseta, pero yo le había prometido, le prometí o le iba a dar a mi primo que me dijo de esto, porque yo sinceramente no soy tan fanático de Andrés Chicaiza, pero él sí lo era. Entonces yo dije, bueno, te voy a dar la camiseta, si me la dan, te la doy a ti. Y a mí no me gustaba hasta ahora. Entonces, paréntesis aparte. Un paréntesis aparte, ves cómo todo está conectado, o sea, ya todo estaba dicho. Ya comencé a relacionarme un poquito más las chicas, ya como decía, con Gaby creo que ya no sé si nos escribimos un poco más. Ajá, pero como que con Gaby ya sentía más confianza, en cambio todavía con Anita y con Belén faltaba un poco. No recuerdo la verdad, no sé si era porque comenzamos, incluso ya creo que le tenía en WhatsApp a Gaby. Ajá. Creo que para... No sé. También me escribió para que vaya a una rueda de prensa, ya, dejémosla ahí. Sí, le pedí la información para Entonces ya comenzaron no comenzamos a decir ven a formar parte de esto, sino que como siempre íbamos a los partidos, siempre nos encontrábamos. Y es que en este tipo de eventos, como tú bien dices, el dar apertura a otros deportes, tú estabas en eso. Me vi en todas las ruedas de prensa. Entonces, bien o mal, yo también antes sí tenía la posibilidad y el tiempo cuando eran en las mañanas antes de la pandemia. Entonces, creo que coincidíamos en algunos lugares y ya nos veíamos. Y porque no había mucha gente, íbamos los mismos. Es que no se da mucha apertura a los otros deportes cuando es una rueda de prensa de fútbol. Entonces, así creo que fue. Y ahí me dijo, chuta, otra vez Ajá, la sopa. No, y de ahí ya nos unieron más. En esos finales no me acreditaron. Es algo que me pasó del año siguiente también, que no me acreditaron. Pero ya las chicas me comenzaron a ubicar un poco más. Vieron las ganas que le metía. Y ya fuimos viajando un poco más, conociendo más estadios. Y llegó un diciembre, recuerdo, del 2021, que la señorita aquí presente, Anita, me dijo, Edison, ¿sabes qué? ¿Quieres unirte a nuestro panel? No, me llevó primero como invitado. ¿Sabes qué? Vamos a tener el programa. Era justo antes de Navidad. Dijo, vamos a tener este programa de Navidad y queremos que nos ayudes participando. Era en Radio Pichincha. Y yo dije, bueno, hagámosle. Y ahí comencé ya, justo era con Belén también. Era Zona 14 en radio. Ajá, Zona 14 en radio. Gaby no estaba porque Gaby estaba en otra radio. Sí, nos dijo, no, yo no voy a la otra radio. Entonces Gaby era parte. Anita y Belén ya nos hacíamos el programa los domingos y comenzamos a interactuar más. Y hasta que llegó un punto que no sé si me dijeron la verdad, ¿quieres unirte de lleno? Ahora, ¿qué le dijeron? La petición oficial. No sé si me dijeron oficialmente. No había quien haga el programa ese día. Claro. No sé si me dijeron así, pero ya, o sea, ha pasado un año. Como que ya todo fue, se me va la palabra ahorita. Espontáneo. Sí, o sea, ya todos, o sea, ya sabíamos que íbamos a seguir haciendo. Y Anita me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya no hubo cómo sacarte. Pues. Claro, ya se encariñaron mucho conmigo, entonces ya dije, chota, pobrecito, ¿cómo vamos a tener? ¿Cómo les voy a dejar? ¿Cómo les vamos a mandar? Entonces ya comenzamos a hacer el programa de radio todos los domingos. Igual teníamos por ahí otro proyecto y comenzamos a congeniar más. Y ya nos ven aquí ahora. Justo el año pasado viajamos mucho con Anita, nos fuimos a
a Guayaquil, con Belén también nos fuimos a Ambato, Cindy también, que es nuestra amiga también. No, también nos fuimos a Ambato, Claro, a la de la Ibarra selección también. ecuatoriana. Sí. De la selección de ahí nos fuimos a Ibarra también, algo que la verdad quería mucho. Entonces comenzamos a unir los dos medios, Fútbol Femenino Más y la cabina deportiva, para sacar. Ellas eran comentaristas, yo era relator coincidencialmente, lo que les faltaba al uno tenían en el otro. Y comenzamos ya a tener esta alianza y creo que desde ahí ya nos juntamos más y después ya me dijeron, creo que sí me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres formar parte? Sí, Creo, o sea, es que no estoy seguro. Es que de seguro te dijimos, por eso te agregamos al grupo. Claro, ya me comenzaron a agregar a los grupos privados, De WhatsApp. en los grupos privados, entonces ya me comenzaron a llevar y... ¿En Close y no. Friends? En Close Friends, entonces ya decía, ¿por qué veo esta estrella verde aquí en las etiquetas de las chicas? Y además que compartimos mucho, ¿no? Este año 2022 fue de muchos proyectos Es que como tuvimos. siempre, por ejemplo, en la prensa de Quito siempre hemos sido casi los 4 que cubren el fútbol femenino. Por ahí 2 colegas más, pero la mayoría de veces siempre hemos sido nosotros. Entonces, Hemos estado incluso en partidos, en caso tuyo solo, en caso de Belén también, en partidos muchos solitos, en entrenamientos de selección que tuvimos la oportunidad de estar también con Belén, solitas las dos. Fuimos haciendo controles. fuimos invitadas a Yo ver. hasta ahora me acuerdo que nos reclaman ustedes porque nos invitaron, o sea, no es que nos invitaron, nosotros preguntamos, ¿podemos ir? Y nos dijeron sí. Y no, Sí, claro, nunca nos dijeron, estamos aquí en la selección ecuatoriana. Fuimos las únicas, ¿no? Las únicas que hicimos una práctica de la selección. Podemos ir a la práctica. Previo a la lo que iba a Copa ser América. la participación de la Copa América. Y como decía, este año fue bastante, no sé si ya podemos cambiar de tema, ¿no? En lo que fue este pero 2002, ese 2002 que fue bastante... 22, pues este 2022. Ella está en el año de la clasificación mundialista. Hace 20 años, no digamos. Pero muchas cosas, estuvimos en varios proyectos, como decía Edison, estuvimos también en Radio Pichincha hasta medio año, teníamos muchos... Y estamos en otra radio que también estuvimos, que también dimos fuerza al fútbol femenino, también relatamos algunos partidos también, ¿no? Estuvimos con radio, se me fue el nombre. Emisoras Gran Colombia también este año. Luego se venía la Copa América, que era el punto más alto que nosotros teníamos. Lo que queríamos ir. Lo que queríamos hacerlo, pero hubo ahí el paro que nos frenó muchísimo también, el paro, problemas a nivel de nuestro país. Y de ahí también se vino otro de los eventos, me parece que es esta final misma que tuvimos la oportunidad de vivirla, los partidos de semifinales, como decía, tanto en Ibarra y en Guayaquil. Partidos de fecha FIFA de la selección ecuatoriana de fútbol que también nos pudimos compartir, y luego obviamente vino la Copa Libertadores que también pudimos estar presentes, ¿no? En el caso de Edison, todos los partidos, ¿no? ¿De qué? De la Copa Libertadores. Sí. Todos los partidos. De los equipos ecuatorianos, sí. De los Sí, equipos exacto. ecuatorianos. Pero estuviste todas las fechas. Todas las asistente. Tú, Belén, no, te faltó algunos, ¿no? Sí, es que por tema de clases no podía asistir. Yo sí me falté, o sea, de toda la Yo jornada. sí que tuve, llegué a un la día no final. fui. Yo sí Yo solo sí fui vine a la final. De ahí fui a la final. Y usted, Llegaron Javi, unos 3 partidos, me parece que estuve nada más. Y creo que lo que más nos unió creo que fue los partidos de la selección ecuatoriana. Sí. Porque como ahí no había público, solo estaban los medios, y algo que yo tengo es siempre me gusta saludar a todos los periodistas que hay. Ellos también comparten lo mismo. No importa Y si por no eso- me saludes Sí, de vuelta. sí, claro, o sea, ya eso es otro tema, pero con ella siempre era, hola, ¿cómo vas? Y incluso sin conocer o ser tan amigos, pero había ese respeto mutuo, y creo que eso terminó compaginando más entre ambos medios, entre nosotros también, y dijimos, aquí es, por aquí es. Entonces creo que la selección nos unió mucho, más compartir, como decía, los viajes, creo que todavía más. Y bueno, con Anita, por ejemplo, boxeo también compartimos con ella. Entonces ha habido muchos eventos. Con la donde Anita boxeo. boxeamos con Anita, entonces. y a propósito, se vienen muchos eventos también de boxeo este año. Sí, para estar atentos. Y nos vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer el podcast de boxeo también La ahora. próxima semana estaremos haciendo un podcast de boxeo también. Y así hemos llegado hasta este punto de crear este podcast, de más contenido que vamos a crear para fútbol femenino más. Entonces, es un poco nuestra historia, la historia de ellas, la historia del medio, la historia mía también con el fútbol femenino, para que ustedes también conozcan esa parte de por qué decidimos, cómo congeniamos, qué es lo que buscamos
con el fútbol femenino, que más allá que sea una labor muy ardua, que la verdad a veces nos cuesta mucho porque hay muchas trabas de parte y parte, pero creemos en esto, creemos en las chicas, sobre todo valoramos, creo que es la palabra, el esfuerzo que ellas hacen y se merecen estar en medios de comunicación. Mi pregunta era, ¿en qué lugar estaba y qué estaba haciendo el momento que Ecuador clasificó al primer mundial? 2 de diciembre del 2014. Yo sí recuerdo, yo en ese tiempo sí estaba ya de pasante en Radio La Red, pero yo estudiaba en la noche en la Salesiana, y estaba en una aula de multimedios, estaba sentada y justo me recuerdo porque estaba un amigo al lado mío justamente, y me decía, ¿qué estás escuchando? Y yo sí, está jugando en la selección para clasificar, a ver si clasifica al mundial, y me acuerdo que, o sea, ya eran los minutos finales y todos decían, ya nos vamos a los penales. Estaba transmitiendo una radio, no recuerdo, eso sí no recuerdo. No, veía en internet, porque por eso estaba en multimedios, porque era la única donde había computadoras. Entonces, yo dije, ya se van a los penales, y me acuerdo claro que al final metió gol Mónica Quinteros. Y yo así, ¡oh! Y me dice, ¿qué pasó? ¿Quién juega? Y fue que ahí yo le decía, es que clasificó la selección al mundial, es la primera vez. ¿Tú gritaste? Sí, yo pensé que hizo como que gritaron nosotros y la Belén no sabía. Yo lo recuerdo porque solo estábamos los dos en esa aula. Mi amigo estaba durmiendo y yo estaba viendo el fútbol. Y clasificó, yo recuerdo eso, estaba en la universidad. ¿Ustedes? ¿Y ustedes, compañeros? Gaby. Bueno, yo sí soy para la memoria a largo plazo aún muy, muy mala y no voy a negar o inventarme. No recuerdo, la verdad. La primera vez que yo recuerdo haber visto un partido de la selección, quizá fue en esa temporada previo o preparación o después del Mundial. No recuerdo bien, porque me fui, hubo un partido en el Estadio Olímpico Atahualpa que pusieron las entradas gratis. Entonces yo en ese tiempo me dedicaba nada más a mi casa, a mis nenas, y mi nena tenía 3 años máximo. Entonces le estoy hablando del 2014, 2015, más o menos. Entonces yo fue la primera vez que fui y supe de la selección. Empecé a interesarme porque, como les dije, lo mío empezó en 2017. Pero ya acordarme qué estaba haciendo esa fecha hace algunos años atrás es bastante complicado. Pero esa fue la primera vez que yo vi a la tri femenina en un estadio y fue una experiencia bonita. La verdad, no tengo mayor recuerdo al respecto. O sea, por mi parte pasa lo mismo con Gaby. Yo en 2014 estaba terminando el colegio. O sea, con eso se los digo. Yo, y créanme que en el colegio tampoco sabía que quería seguir periodismo. Entonces yo tampoco es que tenía, por ejemplo, dónde verlo, porque si no mal recuerdo lo pasó una cable operadora ese partido, pero radio. Entonces yo sí, el momento del mundial no lo viví con el fútbol femenino ni el masculino. Recién me estoy acordando, en 2014, por ahí creo que me acuerdo de la clase, ni la clasificación, porque no clasificó tampoco el masculino, pero la verdad que como yo sí conocí el fútbol femenino, como les decía, arrancando mi carrera periodística, o sea, después de las primeras notas que hice, ahí comencé a conocer incluso, créanme que yo no sabía que había fútbol femenino, no es que yo vi un partido cuando tenía 8 años o incluso ni... He ido a más partidos del fútbol femenino, de la selección femenina, que del masculino. Me ha gustado más el fútbol de las chicas que el propio masculino. Entonces, eso, que yo creo que en el 2020 que comencé ya y comenzó el fútbol femenino y hubo la apertura también a los medios, yo comencé a ir a más partidos de la selección ecuatoriana y desde ahí recuerdo. Yo la verdad en 2014... No me acuerdo qué estaría haciendo, pero estaba en el colegio. ¿Cuál fue la fecha? Yo hacía más... 2 de diciembre. 2 de diciembre. Yo hacía más de este recuento, o sea, el hablar de esto, por lo mismo, ¿no? Porque para ver las generaciones. Al fútbol femenino, claro, y al fútbol femenino le falta esa visibilidad de que el apoyo también de la gente, ¿no? Yo les decía a ustedes, tuve la oportunidad de cubrir la Copa América del 2010. La Copa América del 2010 se jugó aquí en nuestro país.
la del 2010 y la del 2014. La del 2010 tuve la oportunidad para transmitirla para Superca 800 en Guayaquil y se veían estadios llenos. Se rompió un récord ahí en ese año en el estado en Ambato, porque se jugaba en Ambato, en Riobamba y en La Tacunga. Y les decía eso, ¿no? Se vio ahí, se hablaba de una selección ecuatoriana de fútbol. Recuerdo jugadoras jóvenes de Lorena Aguilar, la misma Mónica Quinteros, que también fueron parte de esa... Lorena Aguilar, ¿no? Exactamente, la capitana, que fue precisamente la base de ese equipo en el 2010, para luego tener esta base en el 2014, ¿no? Yo en el 2013 les había dicho, yo inicié con un portal digital con Por Fin Deportes. En el 2014 ingresé ya a Radio Pichincha, y en Radio Pichincha nos dieron esa facilidad de la cobertura. Incluso por eso nosotros transmitimos los partidos de la Copa Libertad, de la Copa América, y el partido de clasificación de la selección. La selección jugó su clasificación frente a selección de Argentina, en donde logró ganarle 3-0 a esta selección de Argentina, y con eso logró el tercer lugar, el cupo para el repechaje. Y estaba perdiendo la selección 2-0 y se logra remontar, ¿no? Y queda 3-2 ese resultado, con un partido espectacular de Ingrid Rodríguez, que fue una de las laterales, el golazo de Janina Latancio, también fue gol de Angie Ponce. Angie Ponce también fue estuvo. gol de Karina Caicedo, si no estoy mal. O de... Sí, de Karina Caicedo me parece que fue el primero. Comente Ahí está. acá abajo, si usted sabe quiénes No, anotaron. me falló la memoria, pero sí, fueron... Pero el más recordado precisamente fue también de Ingrid Rodríguez, que es una lateral, y es con el empate. Y el tercer gol fue, en cambio, con Janina Latancio, que logró driblar su cintura en el área y logró meter el tercer también tanto. Con complicidad del arquero. Exactamente. Pero ahí, me parece que ese partido es el que tú fuiste, Gaby, porque se abrió precisamente, se abrió Justo le preguntaba el tema de fechas, porque yo recuerdo que, o sea, estaba haciendo ahora mi misma memoria, y sí, fue en el 2014, en noviembre, en mes de Y noviembre de clasificaron 2014. al repechaje. Claro, exactamente. No, o sea, claro, se jugó la Copa América, se clasificó, en noviembre se jugó el partido de ida acá contra la selección de Trinidad y Tobago, que acá se empató 0-0. Se abrió precisamente la apertura para que vayan colegios, para que esté todo el mundo pendiente. Y contarles que justo en ese partido, al final de este partido que le ganamos a la selección de Argentina, en ese entonces el presidente Chiriboga les dio un sueldo retroactivo, ¿no? De $1,000, porque no se les había pagado nada a las jugadoras. Nunca. Y ese día bajó al camerino y dijo que sí, que era un honor haber clasificado, lo máximo, ¿no? Haber clasificado. Les voy a dar $1,000 a cada una de las jugadoras para haber ganado. Y yo estaba transmitiendo para Radio Pichincha y ahí escuchaba, yo seguía. Y sí, en este momento el señor Luis Chiriboga ofrece un sueldo de $1,000 a las jugadoras. Comprometido. Entonces, viví esa clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol. Algunas jugadoras me dijeron que sí, otras me dijeron que no, entonces no se sabe con exactitud si pagaron o no pagaron eso. Y de ahí el partido hice todo lo posible para poder viajar, pero los pasajes se dispararon tanto que me fue imposible viajar. Fue imposible porque de lo que estaban en 600, en 500 que podría ser accesible, se subieron a 1,200, a 1,300. Entonces, por más que la radio trataron de haber comprado antes, y de ahí con la radio no pudimos hacer el trámite, entonces no pude viajar. Entonces yo estaba pendiente todo el tiempo, y precisamente yo venía en el bus por la Simón Bolívar, y venía escuchando el partido, y en ese momento, ya faltando 2 minutos para que se termine el compromiso, llegó el gol de Mónica Quinteros, y yo empecé a gritar como loca ahí, y toda la gente también me veía y me decía que qué me pasa, que por qué grito, y yo les explicaba ahí, ¿no? Pero está loca. Sí, la emoción, lo que lloraba y fue así. La emoción. Fue una emoción muy grande, y al otro día tuve la oportunidad de ir también al recibimiento de la selección. Llegaron cerca de las 2 de la mañana, contactos con Gigi Moreira preguntándole cómo estaban. Y obviamente para la llegada de esta selección, lo que estaban eran las familias, ¿no? La base precisamente para la hinchada del fútbol femenino siempre ha sido la familia, y ahí estaban los papás, la mamá, los hermanos, los primos, y ellos fueron los que les fueron a recibir a la selección femenina. Luego también hubo una rueda de prensa por parte de la federación, pero la gente que pudimos estar y tuvimos la presencia también en
en el aeropuerto también recibiendo a la selección femenina luego de conseguir esa clasificación, ¿no? Y luego, posteriormente, obviamente, se venía el Mundial en Canadá y también con lo que hicieron precisamente en la Copa América también se consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos. Así que así viví yo la clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol, esto en diciembre ya del 2014 y fue una experiencia también inolvidable. Y esa anécdota y más nos pueden volver a escuchar dejándonos en sus comentarios. Queremos seguir escuchando sus anécdotas. Ya, ¿saben qué? Queremos el chisme. Y eso que nos faltan también contar anécdotas, ¿no? De lo que hemos vivido, porque hay una infinidad también de más en anécdotas. Nuestro Spotify. Y ahora vamos a hacer un pequeño brindis por este nuevo año 2023 que sea lleno de fútbol femenino para todos. Salud. 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 Y así llegamos al final de este primer podcast de fútbol femenino más. Recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios a quién le gustaría que esté aquí junto a nosotros. Hasta la próxima. En Dorado Bet tienes más oportunidades de ganar. Y es que tenemos una plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobras súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com.